capítulo 3, verso 1. Bueno, es así la palabra del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿En dónde? En el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado, o se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron pues unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Hasta ahí. Muchas gracias, Señor, en esta noche ya, Señor, por la palabra que nos va a ministrar a nuestras vidas, a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque usted sabe de lo que necesitamos cada uno para ser enseñados, para ser guiados, para caminar, Señor, en el camino de justicia, en el camino de verdad, en nuestros caminos, Señor, que es donde tenemos y debemos de andar. Gracias, Señor, por esta palabra, esta meditación que vamos a tener, y este desarrollo y crecimiento que vamos a tener también, Señor, porque su palabra es para darnos crecimiento. Bendice a los que vean, Señor, este video, este audio también, que sean bendecidos también, Señor, aquellos que aman tu palabra, que aman tu verdad, Señor, que sean bendecidos también. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mensaje y vida de Juan el Bautista, hermanos. Vemos en la Escritura que el Señor, hermanos, preparó a este hombre que conocemos como Juan el Bautista. Y dice la Escritura que cuando de repente el Señor lo llamó, ¿dónde estaba él? Estaba en el desierto. ¿Sí? Un hombre que se crió, digamos, probablemente solitario, desde niño probablemente, porque cuando lo llama el Señor dice que él se encuentra en el desierto. Vino palabra del Señor a él. Y cuando él estaba allí, el Señor le dio palabras que hacer y dónde iba a ir y dónde dirigirse.
Dice que lo mandó al Jordán a predicar el bautismo de arrepentimiento para que enderezara el camino, porque estaba escrito de él en las Escrituras que vendría antes que viniera el Mesías para aparejar el camino del Señor, para que todo camino que estuviera descompuesto se allanara, se emparejara y todo lo torcido se enderezara. Tiene que ver con la vida de las personas que andan en pecado, que andan mal, y que al momento de que oigan la palabra del Señor tienen que enderezar sus vidas ordenadamente, ¿cierto? No vivir en pecado, no vivir en adulterio, en fornicación o robando o haciendo pecado, sino que al momento de oír la palabra del Señor y Dios toque sus corazones, el hombre debe tener un cambio de vida. Y eso era lo que venía haciendo Juan el Bautista con su mensaje. Dice que cuando viniera Juan iba a ser el espíritu de Elías, simbolizando que Elías era un hombre también de poder y de autoridad que ministraba al pueblo del Señor, y dice que hacía que los corazones de los padres volvieran a los hijos y el corazón de los hijos volvieran a los padres. Una reconciliación y volver el corazón a Dios también, como lo hizo Elías muchas veces, ¿cierto? Que les mostraba que Dios estaba hablando de sus vidas y que ellos volvieran su corazón a Dios. ¿Cierto, hermanos? Pues viene Juan el Bautista predicando, hermanos, el mensaje de este hombre, sin duda. Aquí nos da una lección en la Escritura, que para venir, hermanos, llenos del Espíritu de Dios, con el mensaje de Dios, se necesita venir de un lugar que es llamado el desierto. Un desierto. Allá donde está, hermano, la soledad, donde no tienes aquella abundancia, donde no están, hermano, aquellas cosas que uno les apetece, sino un lugar donde hay necesidad, hay incomodidad, hay sol, hay, hermanos, frío, hay necesidades, está en el desierto. Muy bien, y de allá el Señor lo preparó, allá el Señor lo capacitó para que pudiera venir, hermanos, lleno, preparado con el Espíritu de Dios para predicar las buenas nuevas. Ahí nos da un tremendo mensaje para hoy en día, hermanos, que no vemos ese tipo de personas como Juan el Bautista y muchos hombres de Dios. El domingo estaré hablando también de que el Señor Jesús, también el Señor nos está dando una lección, que aunque era Dios, Él también fue al desierto. Él también estuvo un tiempo de soledad. Dice que estuvo luchando con las fieras en el desierto, pasando hambre, pasando frío, pasando escasez. Y fue cuando llegó ahí Satanás para tentarle, ¿cierto? ¿Cuántos días estuvo ahí? 40 días estuvo el Señor en el desierto, en la soledad. Eso estaría hablando el domingo. Pero vemos aquí que el Señor nos da una lección, que para llamar a un hombre para que le sirva con autoridad, con palabras de Dios, tiene que venir del desierto, de la soledad, donde está la aflicción, donde no hay abundancia. Pero los predicadores, los pastores y líderes espirituales que existen, se miran, hermano, que no venimos de un desierto, no venimos de aquel lugar donde Dios utiliza para pulir el corazón del hombre, para quitarle toda vanidad, todo orgullo, toda altivez. No, el hombre de Dios hoy se representa bien vestido, bien elegante, con trajes caros, con carros, con limusinas, y que le sirvan y que le pongan ahí un lugar aparte para él. Ese es el hombre de Dios ahora. Y muchas veces me he preguntado por qué Juan viene con esta forma, con este aspecto. Es que es una lección para enseñarnos a nosotros que queremos hablar del Señor, que somos enviados del Señor, aprendamos la lección. Amén. Y el Señor no solamente lo saca de allá a un lugar de angustia y necesidad, y sin duda pasó muchas necesidades, ¿cierto? Hambre, soledad y todo eso. Mira algo de Juan el Bautista, que seguramente él renunció por el llamado que tenía, de seguro renunció al amor de una mujer, de seguro ni se casó. Renunció al privilegio que tenía de haber estado en la iglesia sirviendo. Él podía haber estado en la iglesia, en el templo, porque su padre era sacerdote. Pero él renunció a ese servicio religioso y se fue al lugar apartado con Dios, esperando su momento donde el Señor lo iba a llamar para que le sirviera.
¿Cuántos hoy en día lo que buscan son puestos en la iglesia? Lo que buscan son nombramientos. El pastor, el reverendo, que esto y que lo otro. Pero no se desecha el ego que está en nosotros. Pero vemos ahí en Juan el Bautista que desechó todos sus beneficios. Y aun cuando se aparece como un loco. ¿Cómo se apareció? Traía un traje de camello, una piel, un cuero de camello. Ese era su saco, ese era su vestido. Y su comida, ¿qué era? Era raro lo que comía. Langostas y miel silvestre. Cualquiera que lo vio está viendo un loco. Imagínate ver a un loco hoy predicando así de esa manera, ¿no? ¿Cómo lo juzgamos? Ese está loco, porque estamos acostumbrados a ver personas detrás de un púlpito elegante, con luces, con bocinas, con toda elegancia, bien vestido, bien presentado. Y se nos ha dado esa idea de que debemos tener una apariencia tan atractiva porque estamos sirviendo al Señor, porque estamos representando al Señor. No digo que quienes han ido al exageramiento, traen collares de oro, traen los mejores lujos y se están creyendo que por esa forma están representando al Señor. Yo estoy de acuerdo que en cada ocasión hay que vestirse diferente, pero no nos vayamos con esa idea solamente, porque si eso fuera, entonces diríamos que Juan no era un hombre de Dios porque vestía raro, venía como un loco vestido. ¿Cierto? Digo, no era que era común que la gente vistiera así. Era el único que venía como un loco, trastornado, vestido de esa manera. ¿Y por qué Dios lo permite? Para que veamos un aprendizaje. Que el hombre de Dios debe ser sufrido. El hombre de Dios debe de despojarse de toda altivez y no buscarle la vanidad. El ser famoso, el ser reconocido, que todo el mundo le aplauda, que todo el mundo lo respete. No había ninguna de esas características en Juan. ¿Y a quién le viene predicando? Le viene predicando a los que se creían salvos. Le viene predicando diciéndole que necesitan arrepentirse para ser salvos. Ahora no le viene predicando a los gentiles, le viene predicando al pueblo que se cree que son salvos. Ellos dicen, no, nosotros no necesitamos arrepentirnos porque somos hijos de Abraham. ¿Cierto? Sí. Le está predicando, hermanos, a aquellos que tenían la palabra del Señor, que tenían las escrituras, que las conocían pero no las vivían. Estaba predicando frente a un mundo de apostasía. Como hoy en día, hermanos, hay quienes tienen sus Biblias, son hasta elegantes, unas son de bolsas de mano, unas son bien elegantes, las Biblias con piel con pasta de piel, hasta con cierre. Luego las que vienen más como adecuadas, unas son de estudio, otras que cuando Jesús habla vienen impregnadas en rojo, otras con pestañas. Y hoy sin duda, hermano, hay un sinfín de traducciones que ayudan a entender más la palabra del Señor. El problema es que no se lee la palabra del Señor y no se pone en práctica. Estamos viviendo un tiempo parecido de apostasía. Así fue aquel tiempo cuando Juan se presenta ante gente que vivía en apostasía porque tenían la palabra del Señor, pero no la ponían en práctica. Y les empieza a predicar que se arrepientan para que sean salvos. Y ellos se creían los que eran herederos de la salvación. Por eso cuando vinieron los fariseos, ¿qué fue lo que les dijo? Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Quién les ha dicho que pueden escapar? Porque ustedes dicen que tienen a Abraham por padre. De cierto les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas mismas piedras, porque se creían los salvos. Les estaba hablando a gente que se creía salvo. Y hermano, hoy sin duda, hermano, hay tantísima gente que se cree salvo porque ha leído 3 capítulos de la Biblia. O porque va a una iglesia, porque es católico, porque es mormón, es testigo de Jehová, es de esto, es del otro, y dice, yo también soy salvo. Todo el mundo hoy dice ser salvo, pero no le puedes tocar el punto de que se arrepienta, de que se convierta, de que cambie de vida, de que viva una vida en santidad, una vida de un cambio. Entonces dice, bueno, esa palabra no es para mí, esa palabra es para otra persona. Igual como en aquel tiempo los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, y lo tomaban como un loco. ¿Me entiende? Miraban a Juan como un loco. Pero Juan tenía autoridad para predicar, porque dice la palabra del Señor que cuando oyeron a Juan, mucha gente se convirtió al Señor.
Y eso es lo que pasa, que cuando alguien viene del desierto, viene preparado por Dios, la gente cuando lo oye, el Señor hace milagros en las personas para cambiar su corazón, porque es respaldado por Dios. Amén. Y dice que ahí es cuando aquellos que oían el mensaje de Juan vinieron los que eran los recaudadores de impuestos, vinieron los soldados, ¿sí? Vinieron aquellos y le hicieron preguntas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cierto? ¿Qué debemos hacer? Dice que vinieron, hermanos, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Es un principio de misericordia. Les está enseñando el principio, recordando el principio de la bondad, de hacer justicia, misericordia, como el Señor le dijo a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, ir y aprender lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque ellos conocían la ley. El problema es no practicarla. Hay quienes conocemos mucho de la palabra del Señor hoy en día, pero no la practicamos debidamente. ¿Cierto? Y aquí Juan les está recordando, hagan esto. El que tenga 2 trajes, 2 zapatos, 2 túnicas, regálele uno al que no tenga. El que tenga que comer, comparta con el que no tiene. ¿Cierto? Y le sigue diciendo en el verso 12, también vinieron también unos publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Los recaudadores de impuestos, ¿no? Dice, para ser bautizado le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, o sea, no roben. Están en un lugar donde ustedes pueden robar, pero no roben. Sean honestos, vivan honestamente. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Mira, hermano, cuando hay respaldo en el predicador de la palabra del Señor, no importa el estatus que el hombre tenga. Aquí vemos un soldado, vemos gente importante en cargos civiles, en cargos, hermanos, de política, y vienen a él al escuchar la palabra del Señor. Pero ¿por qué viene? También porque trae un mensaje de parte de Dios. No viene hablando carnalmente, no trae un mensaje gustoso, no trae un mensaje de aquellos de endulzar el oído al oyente. ¿Cierto? Sí, amén. Aleluya. Perdón, hermano. Como hoy en día, hermano, los mensajes de esos pastores, hermano, que solamente es para hacer sentir bien a la gente, mensajes dulces, que Dios te ama, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a componer todo lo que tú estás pasando. Solamente haz tu oración de fe, haz solamente un voto, haz una ofrenda, manda una ofrenda, haz esto, lo otro, y ya están comprometiendo a Dios que le va a hacer todo bien a esa gente. ¿Cierto? Sí. Pero esa gente no se convierte. Esa gente no se entrega al Señor porque está predicando un evangelio que no es el evangelio. Dice que Juan el Bautista estaba predicando esta buena nueva, diciéndole como por ejemplo, generación de víboras. Soy bien fuerte, hermanos. Que te diga, hermano, eres una víbora, eres un perverso, eres algo indeseable. ¿Cierto? Y le dice, ya el hacha está puesta toda la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Miren con qué palabras Juan está ministrando, está predicando, está presentando el evangelio. Pues dicen amén. Amén. Pero hoy no se escuchan mensajes de ese tipo. Todo el mundo predica y presenta y habla de Dios, pero siempre tratando de quedar bien con el ser humano y no agradar a Dios. Por llenar multitudes, por llenar estadios, por llenar lugares de 2,000, 3,000 personas. Son capaces de dar unos mensajes chistosos, hablar de que un mensaje para que la gente esté contenta, esté a gusto, pero no lo confronta con su pecado. Y es lo que hacía Juan el Bautista, venía confrontando al pecador, diciéndole, ya no robes,
Ya no hagas pecado, ya no sigas en la misma situación. Endereza tu vida. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Pero muchos piensan que ya eso ha cambiado, hermanos. Piensan que ya el evangelio de ahora es pura gracia, es puro amor, y que no debemos predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Exhortar a la persona para que cambie su modo de pensar, su modo de vivir. ¿No decimos amén? Amén, amén. En el verso 18 dice: y con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Buenas nuevas qué significa, hermanos? El evangelio. El evangelio significa buenas nuevas. Amén. ¿Cuáles eran sus palabras? Que se arrepintieran. Si no, no serían salvos. Muy bien, el verso 19 dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo que reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Al parecer, miren, hermanos, cuando un hombre es de Dios, no tiene temor, no tiene miedo para enfrentarse a una persona que tenga una autoridad, como en este caso Herodes, el rey Herodes. ¿Cierto? Dice que él fue y lo reprendió. Ninguno de los demás que estaban alrededor de él, podía haber sido los sacerdotes, podía haber sido Anás, Caifás, todos los demás que estaban ahí, nunca nadie le había reprendido a Herodes. Pero viene Juan el Bautista, un hombre de Dios, un hombre que no viene predicando cosas carnales y conforme a la carne, sino que viene enviado por Dios, predicando por el Espíritu de Dios. Que verdaderos hombres se arrepienten, se convierten cuando oyen la predicación, y a los que no les habla claramente, pero no los está consintiendo, no los está ahí endulzando, no le está diciendo: venga por favor, venga aquí, yo les voy a decir que Dios los va a bendecir a ustedes en este día. No, les está reprendiendo duramente. Dice que también cuando vino Herodes, cuando Herodes lo reprendió por causa de que estaba cometiendo pecado, estando con la mujer de su hermano Felipe. ¿Cierto? Ahora aquí miren lo que va a acontecer. Dice: y todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Mire, por predicar como un hombre de Dios, aquí sí hay afrenta, aquí sí hay, hermanos, persecución, aquí sí hay oposición. Pero hoy en día usted mira mensajes de pseudo pastores, o como se llaman, profetas, apóstoles, como ese Maldonado, que se pone a reprender, se pone a maldecir en sus predicaciones, y empieza a maldecir a la gente porque dice que le desean mal a él. Y dice: maldecimos a todos aquellos que nos maldigan a nosotros. Dice: nosotros que estamos predicando el evangelio, dice, los maldecimos, dice, porque tenemos oposición, se va a levantar oposición en contra de nosotros, le dice a la iglesia. ¿Pero oposición por qué? Oposición porque es un ladrón, porque se roba diezmos y cooperaciones y dinero y todo lo que han pedido, que han hecho un imperio de tanto dinero que tienen. Por eso tienen oposición, pero no oposición por la palabra de Dios. Esta es una verdadera oposición. Por predicar la palabra del Señor, por hablar la palabra del Señor, Juan el Bautista es encerrado, es encarcelado. Esta es la verdadera oposición. Hay gente que anda llorando y dice, suben videos ahí: ay, cómo duele amar a Dios, dice, duele ser cristiano. Ponen en YouTube, ponen palabras ahí, gente que pasa predicando y llora y dice: ¿cuánto cuesta ser cristiano? Pero no están padeciendo esto. Ellos están quejando de que alguna hermana está chismoseando de ella, que alguien no la saludó, que alguien la desprecia, y luego ella misma se ministra y dice que Dios le habla y dice: no, tú no llores, porque tú eres el problema, tú no te das cuenta del valor que tú tienes para mí. Dice: no le hagas caso a las que no te hagan caso. Digo yo: ¿y de qué están padeciendo? Pero lloran, hasta se sacan lágrimas de que es duro servir al Señor. Eso no es oposición. Oposición, hermanos, es ir a la cárcel, es ser vituperado, dijo el Señor Jesús, por causa de mí, encarcelados o hasta la muerte por causa de mí. Eso es una afrenta, eso sí es una persecución, eso sí es una verdadera oposición. Y aquí la vemos en Juan el Bautista, un hombre que viene de Dios, que no se intimida ante nadie,
No viene buscando lujos, no viene buscando diezmos, no viene buscando que la gente lo honre, que la gente lo exalte, porque 400 años sin profeta, sin palabra del Señor, y de repente Él aparece, ¿no? De repente aparece Él y no lo miran como que es un atractivo, como que es un personaje muy importante, lo miran como un hombre. Y hasta le preguntaban: ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? Nadie te conoce a ti. ¿De dónde vienes tú? ¿Quién te mandó? Una persona sin valor, por decir así, que no tiene un reconocimiento, ¿cierto? Increíble, ¿no? Para los que hoy en día les gusta la fama, aquellos predicadores que se les ponen anuncios exuberantes, campaña de avivamiento con el reverendo fulano de tal, y si no le pones bien, hasta se molestan. Y a Dios se ve exaltado ahí, es el gran predicador. Increíble, ¿no? Fuego pentecostal. Ajá. Vaya conmigo Mateo capítulo 7, verso 11. Perdón, al revés, Mateo 11, verso 7. Verso 7, por favor, dice: aquí es Jesús que está hablando. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Está refiriendo a Juan, ¿verdad? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Es alguien tan débil? ¿Así? ¿Una varita flaca? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquellos que, sabe, puro buena marca, bien arreglado, bien peinado, todo así bien presentable, ¿no? Porque somos los representantes de Cristo. Y como representante yo tengo que estar bendecido. Esa es la predicación de los pastores cuando se han enriquecido y dicen la gente: pastor, ¿y por qué usted dice que sí está bendecido? Porque soy un hombre de Dios. Porque soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo que ser ejemplo de estar bendecido. Y Jesús le dice: ¿y a quién saliste a ver? ¿A un hombre con vestiduras elegantes? Jesús sabía que venía con un cuero de camello encima. Y Jesús los está testeando. ¿Piensan ustedes que fueron a ver una caña sacudida por el viento, si un personaje débil? Pues no. Es un hombre poderoso, aunque no se mira ningún milagro, pero en su vida, en su carácter, en su forma de vivir, consagrado, viviendo para Dios, renunciando a los beneficios que pudo haber tenido en el sacerdocio con su padre. Renunció todo por servir al Señor. Pero ustedes piensan que fueron a ver un hombre débil, una caña pobrecita, media muerta, o un hombre de muchas vestimentas finas. Pues no, porque les dice, ¿cuándo estamos? ¿El 8? He aquí, dice: los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Ahí sí lo recalca el Señor. Y dice: sí, os digo, y más que profeta. Así como lo vieron ustedes, insignificante, como alocado, mal vestido, mala alimentación, solitario, del desierto, ni saben de qué familia venga tal vez, no trae reconocimiento, no viene ahí con el anuncio: es hijo de fulano de tal, que es un sacerdote. No. Pero sí les digo que sí salieron a ver, y más que un profeta. No solamente un profeta, sino a alguien más que profeta. Y más que profeta les dice, verso 10: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Si no estoy mal, esto estaba escrito desde el profeta Isaías, ¿no? Como 400 y algo de años, casi 500 años, no estoy mal. Está escrito de Juan en las Escrituras. Más imagínense qué profeta tan importante, ¿no? Que ni nacía, ni nadie se podía imaginar, pero ya estaba escrito de él ahí. No solamente ese detalle, pero ¿qué es lo que hace? Viene a presentar la venida del Mesías, del Salvador de toda la humanidad. Imagínense, ¿no será uno de los más grandes profetas entonces? Qué privilegio para él, ¿no? Y sigue diciendo el verso
11, de cierto os digo que los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Él es el Elías, aquel que venía a reconciliar al hombre con Dios, al pueblo con Dios. Decimos amén. Muy bien, quiero terminar con esta escritura en Juan capítulo 3, verso 25. Juan capítulo 3, verso 25. Vea la vida, el carácter de Juan el Bautista. Ya vimos su mensaje, su predicación y las consecuencias de predicar su palabra. Por ser un hombre lleno del poder de Dios, tuvo oposición, fue encarcelado por Juan el Bautista, por Herodes, y luego lo mató. Esa es una oposición verdadera. En Juan capítulo 3, el verso 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, se refiere a Jesús, dice, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y el verso 30 dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Al parecer aquellos discípulos de Juan querían como darle celo, porque miraban a Jesús, que ahora a él lo seguían más que a Juan, y Juan ya estaba en la cárcel, ¿cierto? En este momento ya está en la cárcel. Juan le dice: Rabí, de aquel que tú hablaste, ahora él es el que está llevando todos los creyentes, toda la gente. De hecho, de ahí se fue varios de los discípulos de Jesús que estaban primero con Juan, estuvieron primero con Juan el Bautista, de ahí se fueron de los 12. Pero Juan no se enojó. Juan no le salió su ego, ya no tenía su ego, ya no tenía ese orgullo de querer tener fama, de querer ser reconocido. Ese es un verdadero hombre de Dios. No digo: ¿y por qué? ¿Por qué me está quitando mi gente? ¿Quiénes se pelean, no, pastores, por las ovejas? Me están robando, dicen mis ovejas, mi iglesia, dice. ¿Cuándo la compró? ¿Cuándo pagó el precio por alguien? Si el que la pagó fue Jesús con su sangre. Pero hay quienes se adueñan de la gente, de las ovejas, dice: este es mi rebaño y que nadie me lo toque. Juan no. Juan dice que se gozó de oír al esposo hablándole a la esposa, o sea, ministrando Jesús a la iglesia. Se alegró, dice: y este es mi gozo cumplido, porque yo estoy cerquita de él y lo escucho. Este es mi gozo completo ahora. Pero ¿qué más dijo? Es necesario que él crezca y que yo mengue. Eso es darle la gloria a Dios, hermanos. Eso es darle la gloria a Dios en nuestra forma de vida, en nuestra forma de ser y en la forma de presentar el Evangelio. Que Dios sea glorificado al nosotros enseñar la palabra de Dios correctamente, no para agradar a nadie, no para que alguien nos quiera elogiar o para que alguien nos quiera seguir. No. Al contrario, es necesario cada día que la gente vea más al Señor y que deje de ver a los predicadores, que deje de ver a los famosos, que deje de hacerse ídolos. Amén, hermanos. Amén. Y que cada día un predicador verdaderamente sea, hermano, puesto por Dios, de aquellos que Él llama del desierto. Amén. Vamos a hablar de ese tema más adelante cuando leemos la enseñanza para el domingo. Cómo el Señor Jesús fue a 40 días
ayunar. Y eso que era Dios, hermano, manifestado en un ser humano. Pero es una lección para que nosotros aprendamos. Que Dios a los verdaderos hombres, a los verdaderos llamados, no van a ser nomás así porque sí. Que porque diga yo quiero montarme una iglesia, rentamos un local y empiezo a poner ahí un letrero de Jesús te salvo, iglesia de fe en Jesús, y ya con eso ya se denomine un pastor, se llame pastor y la verdad no tenga el llamado de Dios. No. Verdadero hombre de Dios va a ser llamado, capacitado, pasado por el desierto. Desierto de la capacitación. Sí, no el desierto de la vida como pasaron los israelitas en el desierto aquel cuando salieron de Egipto, ese es otro desierto, sino el desierto de la capacitación para poder obedecer a Dios, poder servir a Dios, poder hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Por eso es necesario aprender, hermanos, a someternos a Dios. Amén. Y no vivir conforme a nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que el Señor envíe obreros a su mies en todo el mundo. Obreros que no sean fraudulentos, obreros que cuiden de la grey del Señor, que no sean altivos, que no sean, hermano, ásperos, que no sean aquellos que maltratan al pueblo, sino que den su vida, su servicio, sus días, su estudio, su preparación, por amor a Dios y a la obra. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Si alguien tenemos ya que copiar, tenemos aquí a alguien muy ejemplar. Esta humildad de Juan el Bautista. Un niño privilegiado que pudo haber tenido mucha fama y no sobresalió su fama. ¿Por qué? Porque tenía un llamado de Dios. Aquellos que tienen un llamado de Dios, no importa que tu nombre no sea reconocido, que no salgas en las mejores páginas o te miren millones de personas, no importa. De hecho, los menos reconocidos son los que sirven al Señor. Aquellos que son muy reconocidos es porque se han exaltado, porque han querido vanagloria, vanidad, y por eso son muy famosos. ¿Sí? Un Tente Gebel, un Cash Luna, un Maldonado, y todas estas personas se crearon fama para ellos mismos, pero no pasaron su desierto para servirle al Señor. No fueron a ese desierto de capacitación, porque ellos tienen exuberancia, tienen ego, tienen orgullo, vanidad, altivez, amor al dinero, desprecian a las almas, porque les sacan su dinero, no les tienen compasión, no les tienen misericordia. Terrible, hermano. Muy bien, vamos a orar y le damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Amén. Señor, le damos muchísimas gracias en este momento por esta palabra, Señor, que nos fue enseñada hoy, para que aprendamos, Señor, que usted es un Dios, que se le debe respeto, que a usted se le debe acercarse todo hombre con humildad y con sencillez en su corazón. Y que entre más cerca está de ti, Señor, más humilde debe de ser, para mostrar la evidencia de que es un hombre de Dios, un hombre preparado, un hombre que viene del sufrimiento, que viene de la soledad, que viene de la angustia, pero que no está interesado en bienes de esta vida, de esta tierra, sino en cumplir tu voluntad, Señor. Nuevamente, Señor, pedimos para que envíe usted obreros, Señor, obreros conforme a su corazón. Y ayúdenos a nosotros, Señor, a ser buenos obreros, para servirle, Señor, cada día con amor, con obediencia, con sencillez, y que cada día, Señor, vayamos menguando, cada día vayamos menguando más. Y usted se manifieste, siga creciendo, siga siendo más glorificado en nuestras vidas y en cada uno de los demás. Le damos muchísimas gracias, Señor, y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.